Hola, hoy vamos a ver la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Vamos a comenzar con la clasificación según su tipo. Las ecuaciones diferenciales pueden ser de dos tipos. Primero, las ordinarias. Una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación cuya derivada siempre es con respecto de la misma variable. En este caso, cada una de las ecuaciones diferenciales hay que revisar cuál es con respecto de la cual se está derivando. En este caso es con respecto de x y en ningún otro término existe alguna otra derivada. A ese tipo de ecuaciones diferenciales entonces se les llama ecuaciones diferenciales ordinarias. Esta ecuación ordinaria. Esta ecuación que está aquí, que se lee y' menos y' más 12y' menos 8y igual a 0, de entrada parece que no está indicando con respecto de quién se está derivando. Esta notación se le llama notación de primas. Pero esta ecuación también puede escribirse como sigue. Esta notación para escribir ecuaciones diferenciales se les llama notación de Leibniz. Y de esta manera ya es más fácil identificar que todas las variables están siendo derivadas con respecto de la misma variable independiente. Por lo tanto, esta ecuación o esta ecuación también son ordinarias. Esta ecuación que está aquí es una ecuación que es una variable f dependiente que está siendo derivada en ese término con respecto de x dos veces, pero en este caso la variable f está siendo derivada con respecto de y dos veces. Esta ecuación, cuya variable dependiente se deriva con respecto de dos variables independientes diferentes, se le llama entonces en derivadas parciales. Y esa es la otra clasificación. Estas son derivadas parciales. Esta ecuación que está aquí, analizamos como variable dependiente q y como variable independiente t. Analizamos cada uno de los elementos con respecto de t dos veces, con respecto de t, no está siendo derivada y no está siendo derivada. Por lo tanto, esta es del tipo ordinaria. Esta ecuación que está aquí, una ecuación diferencial que está derivada con respecto de t como la variable independiente, p es la variable dependiente, nada más está con respecto de t en cada uno de los elementos, por lo tanto, esta es ordinaria. Esta ecuación que está aquí tiene únicamente una derivada de una variable dependiente y con respecto de una variable independiente t. Entonces esta es una ecuación ordinaria también. En este curso de ecuaciones diferenciales resolveremos exclusivamente ecuaciones ordinarias, es decir, de este tipo. Las ecuaciones en derivadas parciales se resolverán en algún otro curso. La siguiente clasificación de las ecuaciones diferenciales es con respecto a su orden. El orden de una ecuación diferencial lo da el orden de la derivada mayor que tenga la ecuación diferencial. En este caso, en esta ecuación diferencial únicamente tenemos una derivada. Esa derivada es de orden 1. Es, aunque no está escrito,
como si estuviera de esta forma. Por lo tanto, esta es de primer orden. Esta ecuación que está aquí es una ecuación que tiene una derivada de tercer orden, de segundo, de primero y sin derivar. Por lo tanto, el orden lo va a determinar la mayor, en este caso es de tercer orden. Cabe resaltar que las ecuaciones diferenciales regularmente, cuando están bien escritas, la derivada de mayor a alto rango está siempre hacia la izquierda. Esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial en derivadas parciales, también tiene un orden. El orden lo va a identificar, al igual que las anteriores, el mayor número de derivadas que tenga. En este caso se deriva con respecto de x 2 veces y con respecto de y 2 veces. Por lo tanto, es de segundo orden. Esta ecuación diferencial que está aquí se deriva q con respecto de t 2 veces, una vez, ninguna. Por lo tanto, esta es de segundo orden. Esta ecuación es una ecuación que únicamente tiene una derivada y esta, pongan atención, es de primer orden porque la derivada es de orden 1, aunque el elemento dp con respecto de dt esté al cuadrado, esta sigue siendo de primer orden. Y esta última ecuación únicamente tiene una derivada, es la primera derivada de y con respecto a t, por lo tanto es de primer orden. De esta manera clasificamos las ecuaciones diferenciales según el orden de primer orden, o las que son de orden 2, 3 o mayor, como esta o como esta. A estas se les llaman ecuaciones diferenciales de orden superior. La siguiente clasificación de las ecuaciones diferenciales es con respecto a su linealidad. Estas pueden ser lineales o no lineales. Para determinar la linealidad seguimos dos condiciones. La primera está aquí escrita. La variable dependiente, así como todas sus derivadas, son de primer grado. O sea, la potencia en todos los términos es de 1. Vamos a analizar estas ecuaciones diferenciales. En esta primera ecuación diferencial, la variable dependiente y está presente en este y en ese término. Lo que la condición trata de decir es que el exponente de este sea 1 y que el exponente de esta sea 1. Por lo tanto, en esta ecuación diferencial se cumple esta primera condición. Para esta ecuación diferencial que está aquí, este y este son todos los términos que tienen la variable dependiente. Si analizamos el exponente, en cada uno de ellos es 1. Recuerde, no es lo mismo de tener la tercera derivada de la variable con respecto de otra que decir que esto está a la potencia 3. Por lo tanto, en esta todos cumplen la condición. Para esta que está aquí, esta y esta son los dos únicos elementos que tienen la variable dependiente y ambos están con exponente 1, por lo tanto también la cumple. En la ecuación diferencial que está aquí, estos son los elementos que tienen la variable dependiente, q en este caso, y todos también están a la exponente 1. Si nos pasamos a esta ecuación diferencial que está acá, esta ecuación tiene como variable dependiente la p, p y p. Aquí en este caso la p está en exponente 1, sin embargo, esta está en exponente 2, por lo que ya no cumple la condición.
En esta ecuación diferencial, la variable dependiente y es esta y es esta. Por lo que, si analizamos, aquí tenemos de exponente 1 y aquí también la tenemos de exponente 1. También la cumple. La segunda condición de linealidad dice: los coeficientes de los términos de la variable independiente son constantes o dependen de la variable independiente. Vamos a analizar esta segunda condición de linealidad para cada una de las ecuaciones diferenciales. En esta ecuación diferencial, los coeficientes que se están multiplicando por el elemento que tiene la variable dependiente es este y es este. Ambos son constantes, uno es 4 y otro es 20. Por lo que esta ecuación también cumple la segunda condición, por lo tanto decimos que esta es una ecuación diferencial lineal. Cabe destacar que este elemento no se considera, este elemento no tiene multiplicado la variable dependiente o alguna de las derivadas de la variable dependiente. En esta ecuación diferencial, si nosotros lo analizamos, esta constante, que es como si valiera un 1, constante, 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 por lo tanto, también cumple la condición. Decimos entonces que esta ecuación también es lineal. Esta ecuación que está aquí, es muy fácil identificar que ambos números son constantes para todos los elementos donde está la variable dependiente, por lo tanto también es lineal. En esta ecuación de aquí, estos son los elementos que tienen la variable dependiente y analicemos que aquí tiene una L, aquí tiene una R, aquí tiene una C. Más adelante en el curso vamos a definir a qué se refieren esas literales, pero por el momento basta aclarar que al esta ser la variable dependiente y esta la independiente, todos los demás elementos que no sean una Q minúscula o una T minúscula son constantes. Incluso esta ecuación que está acá, que no está multiplicada por la variable dependiente, pero dice que es una función con respecto de t. Por lo tanto, estos son constantes, también cumple, y decimos que esta es una ecuación lineal. En el caso de esta ecuación diferencial que está aquí, no había cumplido la primera propiedad, pero la segunda sí la cumple. De cualquier forma, esta ecuación ya no es una ecuación lineal. Esta ecuación que está aquí, este es el coeficiente que está multiplicando por dy con respecto de dt. Si analizamos el coeficiente es una función de y. Por lo tanto, esta no cumple la condición, la cual haría una ecuación diferencial no lineal. La clasificación de las ecuaciones diferenciales con respecto a su linealidad, entonces serían lineal o no lineal. La última clasificación de las ecuaciones diferenciales, que algunos textos la acostumbran y otros no, es con respecto a su homogeneidad. Las ecuaciones diferenciales pueden ser homogéneas o no homogéneas. Una ecuación homogénea se define como esa ecuación en la que todos los elementos que estén en ella están presente la variable dependiente o en alguna de sus derivadas. Por ejemplo, esta, variable dependiente, variable dependiente, variable dependiente, variable dependiente, y aquí no hay nada.
como en este caso la variable dependiente está en todos en cada uno de los términos, se dice que esta es una ecuación homogénea. Esta ecuación que está aquí, variable dependiente, pero en esta no está la variable dependiente. Únicamente es una función que depende de la variable independiente x. Por lo tanto, a esta es una ecuación no homogénea. Una ecuación diferencial ordenada regularmente tiene, como lo habíamos mencionado antes, la derivada de más alto rango hacia la izquierda, después las siguientes, y después del igual se pone el término que la hace no homogénea. A este término se le llama término independiente. Esta ecuación está fácil de ver que es una ecuación homogénea. Esta ecuación que está aquí, dependiente, 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 término independiente, es una ecuación no homogénea. En esta de aquí, dependiente, dependiente, no homogénea. Y esta ecuación, dependiente, término independiente, porque este término no tiene la variable dependiente y. Por lo tanto, aunque esté igualada a 0, es como si este lo tuviéramos que despejar hacia acá, y esto la hace no homogénea. Recapitulando, entonces las ecuaciones diferenciales, esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, lineal y no homogénea. Una ecuación diferencial lineal de tercer orden, ordinaria, homogénea. Una ecuación en derivadas parciales de segundo orden, lineal, homogénea. Una ecuación lineal de segundo orden, ordinaria, no homogénea. Una ecuación ordinaria de primer orden, no lineal, no homogénea. Una ecuación ordinaria de primer orden, no lineal, no homogénea. Para terminar, vamos a explicar que durante este curso vamos a resolver únicamente ordinarias. En el primer tema vamos a resolver exclusivamente las de primer orden, como esta y como esta también. Y a partir del segundo tema trabajaremos con las que son de orden superior, como esta y como esta.